Bueno, que la paz de Dios esté con cada uno de nosotros en esta hermosa hora. Fue un bacalao lo que me enseñó a mí algunas cosas. Mi madre se había salido y nos dejó a nosotros en la casa. Éramos 5 hermanos. Yo era uno de los más pequeños. Mientras ella se fue, mis hermanos mayores decidieron golosearse el bacalao que tenía mi madre en la despensa. Resulta ser cuando mi madre llegó a buscar su bacalao, parecía como que los ratones lo hubieran comido. Cuando ella nos llamó a cuenta, resulta ser que salió pues de que habíamos comido el bacalao. Así que nos paró en fila, agarró lo que quedaba del bacalao, lo partió en pedazos, en 5 pedazos, y nos dio un pedazo a cada uno. Después de darnos con la correa, nos dijo: ahora terminan lo que iniciaron. Y es un principio bíblico, un principio que tenía mi madre. Y ese principio, hermano, se aplica a todas las cosas. Porque cuando nosotros no hacemos las cosas que Dios demanda, o no nos aplicamos a ellas, no terminamos lo que realmente iniciamos. Y no lo terminamos no por culpa de Dios, sino por cada uno de nosotros. Estaremos hablando acerca de el principio de la vida, el principio de la vida física. También trataremos sobre el medio que Dios utiliza para perfeccionarnos. Hablaré también acerca del tiempo, el tiempo que Dios nos da, el tiempo que Dios utiliza también y que nos da para que nosotros podamos terminar lo que nosotros también iniciamos. Porque a lo que queremos llegar en esta noche es a enseñar o a dejar claro en nuestra mente que es Dios quien inició la obra en cada uno de nosotros y es Dios quien la va a perfeccionar hasta el final. Amén. Y esa es la confianza que cada uno de nosotros tiene. Roma, probablemente entre los años 62 al año 65. El apóstol Pablo, en medio de las aflicciones, repasa mentalmente todos aquellos acontecimientos a lo largo de su faena en Cristo Jesús. Está prisionero. Pero me imagino que en algo de esos recuerdos, me parece que en el rostro del apóstol Pablo se dibuja una sonrisa que se puede manifestar o quizás se veía en los labios, y era el recuerdo de aquellos hombres y aquellas mujeres que se habían bautizado en la región de Filipo, en medio de aquellas difíciles aflicciones que le ocurrieron allá en Filipo. Así que el apóstol Pablo toma papel y empieza a escribir aquella carta, una carta llena de gozo, una carta llena de esperanza, una carta, hermano, que contiene un mensaje de júbilo. Porque el apóstol Pablo en esta carta es una de las que él dice y utiliza muchas veces: regocijaos en el Señor. Otra vez digo regocijaos. Y el apóstol Pablo estaba en una prisión, hermano. Así que es una carta de júbilo. Una carta que lleva un mensaje de una manera clara a hombres y mujeres que habían obedecido el evangelio y que se habían convertido en la región de Filipo. Ese mensaje es el que nosotros encontramos en Filipenses capítulo 1, versículo 6, donde nos habla del perfeccionamiento. Y quiero que me acompañen a leer este pasaje, que es donde vamos a estar basándonos nuestro sermón en esta hermosa noche. Filipenses, en el capítulo 1, en el versículo 6,
dice el apóstol Pablo, dirigiéndose a la iglesia que estaba en Filipo, de la siguiente manera: estando persuadido de esto, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dígame usted entonces, estimado hermano, si realmente no tenía razón el apóstol Pablo para con buen ánimo escribirle a estos hermanos y decirle: regocijaos en el Señor. Otra vez digo, regocijaos. Para el apóstol Pablo había una seguridad de que los hermanos en la iglesia de Filipo iban a perfeccionarse. Y la razón no era su inteligencia. La razón no era su capacidad. La razón no era que eran más espirituales que los demás. La razón fundamental que tiene el apóstol Pablo para escribirle a los hermanos de Filipo es: el que inició en vosotros, ese la va a perfeccionar. Y el que comenzó en ellos fue precisamente nuestro Señor Jesucristo. Así que el apóstol Pablo habla a esta iglesia y le habla de que es Dios el que inicia la obra en cada uno de nosotros. Este es un principio, hermanos. Esta es una verdad, como se dice allá afuera, es una verdad de a puño. Es una verdad incuestionable. Es una verdad que nosotros no podemos decir de ninguna manera que nunca ha sido así. Porque cuando nosotros abrimos la Biblia, cuando nosotros abrimos la palabra de Dios y la abrimos en el primer libro que nos encontramos, que es en el libro de Génesis, capítulo 1, ¿qué nos dice la palabra de Dios? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es una enseñanza que le damos a todos nuestros niños. Es una de las primeras enseñanzas que reciben los niños en nuestras congregaciones. Dios hizo al mundo en 7 días. Pero ¿y si hablamos, hermanos, de la vida física? Si hablamos de la vida del hombre, pues encontramos también que nos señala el libro de Génesis que en el principio Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Mire, el principio Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Así que se cumple lo que dice el apóstol Pablo cuando le escribe a los filipenses: el que inició la obra, tal como dice el versículo 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra. Es que Dios es el principio, hermano. Así lo señala el apóstol Pablo. Desdichadamente, en lo que respecta a nosotros, los seres humanos, desde el principio hemos manifestado cierta debilidad. Y hemos manifestado cierta debilidad en cuanto al pecado. Me refiero a Adán y a Eva, quienes fueron confundidos por el enemigo. Porque a pesar de que Dios había dicho: de todo árbol del huerto podrás comer, menos del árbol que está en medio del huerto, el árbol de la ciencia del bien y el mal, no comerás, porque el día que de él comiere, ciertamente morirás. Con un mandamiento, hermanos, tan claro, tan específico, que no necesitaba interpretación, que no necesitaba, hermano, explicación. Fue precisamente allí donde Satanás llevó a la humanidad a la circunstancia en la cual nosotros nos encontramos. Y ya sabemos la historia, hermano. Eva comió, le dio a Adán. Y cuando Dios los llamó, se echaron la culpa y al final la culpa cayó en la serpiente.
Y se escucharon entonces aquellas palabras que nos reafirma lo que el apóstol Pablo está diciendo. Porque cuando el hombre cae espiritualmente, Dios inicia el principio de la vida espiritual. Y dijo en aquel momento: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente de esta. Tú le herirás en la cabeza, pero esta te herirá en el calcañar. Todos sabemos, hermanos, que ese pasaje tiene que ver con la vida de nuestro Señor Jesucristo. Tiene que ver con la vida, con la muerte, con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y se da también así, hermano, el principio de la vida eterna. El principio, cuando el hombre está caído, Dios hace lo posible de darle nuevamente la oportunidad al hombre de que pueda obtener la vida eterna. Por eso el apóstol Pablo estaba contento y le decía a la iglesia que estaba en Filipo: estoy convencido del que inició en vosotros la vida, Él también la va a perfeccionar. ¿Cómo no, hermano? Si Dios, nuestro Dios, es el que todo lo hace, el que todo lo inicia. Él es el que nos ha ayudado en todo a cada uno de nosotros. Pero cuando nosotros vamos a la misma iglesia de Filipo, sucedieron algunos casos muy difíciles allí. El apóstol Pablo, en aquel recorrido que hacía predicando el evangelio, llega a Filipo, quizás un lugar como Silicocrí. Y allí llegó el apóstol Pablo predicando el evangelio, pero no había allí hermanos. Así que dice que un día sábado se reunió con las mujeres y le predicó el evangelio. Allí estaba Lidia, la cual al final dice que los invita, después de haberse bautizado, los invita a su casa, los alimenta y les pide, los fuerza a que ellos se queden en ese lugar. Siguieron predicando. Pero uno de esos sábados también, como todos ustedes habrán podido leer, una mujer que tenía un espíritu de adivinación empezó a hablarle, empezó a gritar que estos eran realmente personas que venían de Dios. Eso le molestó al apóstol Pablo. Y después de haber sacado aquel espíritu, el apóstol Pablo fue llevado ante las autoridades por los dueños de esta joven. El asunto se puso tan difícil que nos dice la Escritura que echaron al apóstol Pablo y a Silas en lo más profundo del calabozo. Y a medianoche, mientras cantaban, dice que los presos lo oían y vino un terremoto que sacudió aquellos cimientos, aquella cárcel, y las puertas se abrieron. Aparece el hombre, el carcelero de Filipo, que en ese momento estaba desesperado. Pero escucha una voz de adentro que le dice: detente, no te hagas daño. Este hombre se iba a suicidar. Aquí estamos todos. Inmediatamente fue sacado el apóstol Pablo, dice, y fue llevado a un lugar donde el carcelero de Filipo le da alimento, cura sus heridas. Y esa misma noche el apóstol Pablo le predica a él y toda su familia y fueron bautizados. Increíble cómo trabaja, hermanos, cómo trabaja Dios. Pablo tiene que salir. Pero entiendo entonces por qué en el versículo 6 él dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó la obra también la terminará. La obra en Silicocrí fue iniciada. Y a los hermanos con las cuales hablé en el día de hoy, me señalan que nuestro hermano Lucas Pins fue el hombre que fue invitado a este lugar para llevar a cabo, para que predicara. Fue el que comenzó la obra. Y extraño. Es extraño cómo se inicia la obra en este lugar, hermanos.
Porque hermanos que vienen de otro lugar, llegan aquí y como decía mi hermano, escuchó la palabra en un sectario. Me dice mi hermano Juan, había escuchado a un sectario hablar de la palabra de Dios y le encantó tanto que luego dice, se reunieron dinero y ayudaron para que el hermano Lucas viniera, porque él acababa de venir de la Escuela Bíblica de las Américas. Alguien conocía a Lucas. Pero mire lo extraño de esto. Es que a pesar de que mi hermano Juan había escuchado a un sectario hablar, mire que no fue llamado un sectario. No fue un hombre de alguna secta de estas tantas que abundan a nuestro alrededor el que vino a Silico Creek. Vino un predicador de la Iglesia de Cristo. Hoy hay muchos predicadores. Pero aunque hay muchos predicadores, todavía somos pocos para la gran cantidad de personas que necesitan escuchar la palabra de Dios. Pero en aquel tiempo, 1969, eran pocos todavía, menos que ahora, muy pocos. Pero la palabra de Dios, hermanos, el poder de Dios es el que hace posible que la iglesia sea establecida en Silico Creek. Yo no tengo otra explicación. Y como el apóstol Pablo lo está señalando, estoy convencido que el que inició la obra, que es Dios, también la perfeccionará. Por lo tanto, nosotros podemos estar tranquilos. Eso sí, como dice el apóstol Pablo, alertas en nuestra vida espiritual, pero tranquilos porque Dios está trabajando desde el inicio y Él seguirá trabajando hasta el final de los tiempos. Nos dice el apóstol Pablo en Filipenses, en el capítulo 1, en el versículo 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Dios perfecciona la obra en cada uno de nosotros. Así como ocurrió al inicio, que Dios hizo las cosas buenas en gran manera, también Él está trabajando para que la iglesia en este lugar también sea perfeccionada. Así como la obra había iniciado allá en Filipo, en medio de tantas características contrarias, contradictorias, difíciles, tanto para el predicador como para aquellas personas que no habían escuchado el Evangelio, también dice nuestro apóstol Pablo que Dios la va a perfeccionar. Eso me lleva, hermanos, a unas palabras que dice Jesús. Acompáñenme, por favor. Allá en el libro de Juan. En el Evangelio de Juan, cuando nuestro Señor Jesucristo está trabajando, y que está trabajando con el personal, está trabajando con hombres, está trabajando con los discípulos, está tratando de llevarlo hacia adelante. En el capítulo 10, en el versículo 28 y el versículo 29, Jesús dijo estas palabras: y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Palabras de Jesús, hermano. Hablando de las almas. Entonces, ¿por qué estamos temerosos, hermano? Dice Jesús, nadie
me las arrebata de la mano. Pero entonces usted preguntará, ¿y qué pasó entonces con todos aquellos hermanos que han entrado y se han ido? Pues no es por la culpa de Dios, porque Dios es fiel a su palabra. Y si usted se sujeta a Dios, Él empezó la obra, Él fue el que lo trajo y también lo va a perfeccionar. Y usted, hermano, jamás será del enemigo si usted siempre está apegado a nuestro Dios. Si esta congregación fue iniciada por nuestro Señor Jesucristo, con el poder que Él da, hizo todo lo necesario para que esta iglesia pudiera venir a la vida y a este lugar y poder ser la luz que alumbra a toda esta comunidad. Si esta congregación se ajusta a esa palabra, jamás va a terminar. Todo lo contrario, va a seguir siendo perfeccionada. Y es lo que ocurre con cada uno de nosotros. Cuando vamos a Mateo, en el capítulo 17, nos dice a nosotros la Escritura cómo es que Dios nos perfecciona. Mateo capítulo 17, en el versículo 5, cuando se hablaba de la transfiguración, dice este pasaje: mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Esa es la forma como Dios y como nuestro Señor Jesucristo nos ayudan a la perfección. Somos perfeccionados cada día, no porque seamos inteligentes, sino que somos perfeccionados por medio de la palabra de Dios, y eso nos lo dijo Dios desde el principio. Recordemos que en Génesis dijo Dios: hágase la luz, y fue la luz. ¿Y quién fue el que dijo eso? Pues nuestro Dios. Ahora, en el Nuevo Testamento, hablándole a los discípulos, dice que se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Amén. Si nosotros oímos a nuestro Señor Jesucristo, seremos perfeccionados. Ya nacimos a la vida espiritual. Ya estamos en el mundo espiritual, pero ahora lo que necesitamos es escuchar la palabra de Dios para cada uno de nosotros, porque así, de esa manera, es que nos va a perfeccionar a cada uno de nosotros. La iglesia de Silicocrí ha sido perfeccionada, a diferencia de lo que ocurrió allá en el año de 1969. ¿Cómo está la iglesia de Silicocrí en este momento? ¿Sigue igual? Porque ha crecido. ¿Por qué hay tantos hermanos ahora? ¿Por qué hay más predicadores? ¿Por qué hay más conocimiento? ¿Por qué hay más disposición de hacer la palabra de Dios? Por una sola razón: porque nos hemos dejado llevar por la palabra de Jesucristo, porque a Él es a quien nosotros seguimos, y cuando Dios dice que esa es la forma, esa es la forma. Porque la palabra de Dios es la que nos indica a nosotros, tal como le decía el apóstol Pedro allá a los hermanos del Asia: quitad, sacad de entre vosotros toda malicia, toda hipocresía, todas aquellas cosas, detracciones que afean nuestro interior, que afean nuestra vida espiritual, que van trastornando nuestras vidas, que nos hacen retroceder. Pero decía el apóstol Pablo: pero desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada. ¿Para qué? Para que crezcáis. Ese es el principio que nosotros tenemos en la Biblia. Sí, Dios ha hecho lo necesario para traernos a la vida espiritual, y Dios también está trabajando a través de su santa palabra para que cada uno empiece y siga mejorando nuestra vida espiritual. Esa es la perfección. La iglesia de Silicocrí, creo que una de las congregaciones, no sé si estoy equivocado,
que creen mucho en el conocimiento, en la importancia de aprender. Esta congregación ha mandado a muchos jóvenes a prepararse en la escuela bíblica. Quizás algunos no han funcionado, como en todos, porque ocurre la misma historia en otras partes, porque van a estudiar y luego no aprovechan. Todo ese conocimiento se pierde. Pero eso no impide que los que sí aprenden, que los que sí han valorado la palabra de Dios y aprenden cosas buenas para el engrandecimiento de la iglesia, hayan vuelto a este lugar y hayan enseñado la palabra de Dios y hayan establecido con una fortaleza muy grande el crecimiento. Por eso se dan campañas, por eso se da esta actividad, porque no hay duda que nosotros necesitamos reconocer a aquellos que han trabajado. Eso es bíblico. Por eso decía el apóstol Pablo, estamos convencidos que esto va a ocurrir, que Dios perfeccionará. Pero falta algo. Y estoy convencido también, como el apóstol Pablo, que esta iglesia va a continuar. El apóstol Pablo, cuando le escribió a los Efesios, le habló de una iglesia que fuera realmente organizada. Habló de una iglesia madura. Habló de una iglesia que estaba compuesta por aquellas cosas o por aquellos hombres que la iglesia necesita. Y cuando usted vaya a Efesios capítulo 4, versículo 11 en adelante, nos dice el apóstol Pablo aquellas posiciones tan importantes en la iglesia. Y dice en el versículo 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Escuche esto, 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Hacia dónde vamos? Y es donde ahora yo le solicito a cada uno de ustedes, le solicito a la iglesia en general, que ponga especial énfasis en estas palabras que dijo el apóstol Pablo. Porque en Filipenses el apóstol Pablo dijo, estoy plenamente convencido que el que inició la obra también la va a perfeccionar. Y también está diciéndole ahora a los efesios que una de las formas de perfeccionar la obra del Señor es que existan hombres que sean maestros, que sean predicadores, que sean evangelistas, que sean ancianos. ¿Sabe cuál es una de las dificultades en nuestra sociedad, en nuestro país, en nuestra región, por la cual muchas congregaciones no han sido perfeccionadas? Porque no hemos escuchado la palabra de Dios. Porque en esta parte no hemos puesto lo necesario. Y hoy tenemos muchas congregaciones aquí en Panamá, pero casi todas están sin una organización bíblica. No hay perfección entonces hasta ese momento. Necesitamos aspirar. Todos los que estamos aquí, hermano, todos los miembros de la iglesia necesitan aspirar a una organización bíblica. Porque es la única manera de completar lo que Dios realmente quiere que ocurra en nosotros. Él quiere que esto ocurra. La pregunta es si nosotros queremos. Si nosotros estamos dispuestos a pagar el precio. Porque Dios dice, yo los perfecciono a través de la palabra. Pero usted y yo tenemos que poner nuestra vida y nuestro deseo de hacer la voluntad de nuestro Dios para llegar a la perfección, tal como dijo el apóstol Pablo. Filipenses, en el capítulo 1, versículo 6, decía el apóstol Pablo, escribía a los filipenses: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Mire lo que dice el apóstol Pablo, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La palabra hasta indica tiempo. Y Salomón desde la antigüedad decía, hay tiempo para todo. ¿O no? Hay tiempo para todo. Conversando con una joven
que estaba pasando problemas con sus padres por el asunto del noviazgo, yo le decía, ¿sabe cuál es el problema? Que no hemos aprendido que hay tiempo para todo. Porque una jovencita de 15 años no es posible que tenga problemas con su familia. Porque el joven se la quiere llevar. ¿Sabe cuál es el problema? Es que ese no es el tiempo. ¿Cuántas veces ha ocurrido en nuestra sociedad que una jovencita sale embarazada, destruyendo todo su futuro? Porque a veces los padres hacen hasta lo necesario, hasta lo imposible, hasta sacan el alimento de sus bocas para poder pagarle aquella escuela, aquella hija, y de repente la niña sale embarazada. ¿Era el tiempo? Y todo el mundo llora, porque estas cosas no son agradables. Llora la madre, llora el padre, llora la hija, llora la sociedad. La familia está triste y no le hable, no le pregunte acerca de esto, porque nadie quiere hablar acerca de esto. Es que todo el mundo se siente golpeado por eso. O el joven, que mientras debería estar precisamente en la escuela no está, porque se fue, porque quería ir, porque quería viajar, o porque quería experimentar cosas con la droga, con el alcohol y todas estas cosas. ¿Y cómo está la familia cuando ese joven se sale de la escuela y no cumple? Triste. ¿Cuál es el problema? Hay tiempo para todo, y ese no era el tiempo. Hay un tiempo que usted necesita aprender y que Dios nos está diciendo a nosotros. Hay un tiempo de la juventud en la cual el joven necesita prepararse, preocuparse por las cosas que son de su edad, porque llegará el momento, y si hablamos de matrimonio, llegará el momento en que sí habrá tiempo para un matrimonio. Y cuando las cosas se hacen de acuerdo a la voluntad de Dios y de acuerdo al procedimiento, todo es alegría, hermano. ¿Cuántas veces hemos compartido y presenciado matrimonios que se dan en la iglesia y se abren las bancas y de repente usted ve entrar a una pareja, a ella vestida de blanco, al joven vestido de negro? Allí están, hay regocijo, todo el mundo está alegre, los padres están alegres, los miembros están alegres. Después se sale y se va a comer. Eso es alegría. ¿Y sabe por qué? Porque se cumplió lo que dice la palabra de Dios. Porque hay un tiempo para eso. Y cuando nosotros tomamos el tiempo que nos ha dado Dios para las cosas espirituales, no hay duda que nosotros vamos a ser perfeccionados y estaremos en perfección, como dice nuestro apóstol Pablo, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Han pasado 50 años. 50 largos años. Yo no quiero preguntarme cuántos años tiene Lucas, pero él inició esta obra y la obra tiene 50 años. Dios ha estado trabajando para nuestro beneficio y Dios quiere seguir trabajando, y Dios ha tenido mucha paciencia con esta congregación, porque recuerde, dice el apóstol Pablo, Él va a perfeccionar ¿hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo. Ahí se parará todo. Con la venida de nuestro Señor Jesucristo se termina todo. Mientras tanto, Dios le está dando oportunidad a todos los que estamos en este lugar. Dios está dando oportunidad a cada miembro de la iglesia de Cristo en Silicocrí. Y como decía el apóstol Pedro, Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Estamos todos arrepentidos. Nosotros somos hombres y mujeres llenos de dificultades diariamente, que tenemos una lucha titánica, donde muchas veces estamos en lucha y donde no vemos, y donde solamente está usted y el enemigo luchando arduamente día con día para poder llegar a la verdad de Dios, para poder llegar a lo que Dios espera de cada uno de nosotros. A veces salimos victoriosos, pero a veces salimos derrotados. Y se cumple entonces lo que dice el mundo: caras vemos, corazones no sabemos.
Yo no sé cuál es la lucha suya. Yo no sé qué es lo que usted realmente ha estado batallando diariamente. Yo no lo sé, pero Dios sí lo sabe. Y recuerde, Dios quiere perfeccionarnos hasta la venida de Jesucristo. Él sabe su problema. Usted también sabe su dificultad. Pero tenemos un Dios que dice que Él quiere que todos los hombres procedan al arrepentimiento. A eso se refiere la perfección de la iglesia. Una iglesia pura, una iglesia fuerte, compuesta por familias fuertes. Es una iglesia que va a la victoria, que tiene su puesto casi ganado en el reino de los cielos. Pero cuando cada uno de nosotros entiende que estamos en un tiempo que no sabemos qué será mañana en cuanto a eso. Gracias a esta cantidad de años, hoy hay muchos convertidos. Esta es una iglesia que tiene muchos convertidos. Y nos alegramos, pero Dios se alegra más. No solamente teniendo un grupo tan grande, sino también corazones limpios, corazones descansados. Porque eso es lo que decía Jesús: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Cada uno de nosotros tiene lucha. Y Jesús está diciendo: yo quiero hacerte descansar de tu lucha. Déjame darte la victoria. Simplemente obedéceme y tendrás victoria. Como muchos hombres la han tenido. Y Dios está esperando eso de cada uno de nosotros. Y si nosotros así lo hacemos, cuando venga nuestro Señor Jesucristo, que no sabemos cuándo ha de venir, usted será uno de los perfeccionados que vivirán eternamente. Usted será uno de aquellos que entren al reino de gloria. Y cuando está allá, podrá decir exactamente lo que decía el libro de Apocalipsis. Ya no habrá más tristeza, ya no habrá más llanto, no habrá más dolor, porque todas estas cosas han pasado. Usted podrá decir eso porque usted fue perfeccionado hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Mientras estamos aquí, tenemos que todavía luchar a brazo partido, con toda nuestra fuerza, solicitando la ayuda de todos, pero sobre todo solicitando la ayuda de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, que a través de su palabra nos dice que Él inició y que también nos va a perfeccionar. Váyase a su casa tranquilo, vaya a su casa confiado. Pablo estaba confiado: sé que el que inició la obra la va a perfeccionar hasta la venida de Jesucristo. ¿Usted cree que ha sido llamado por Dios? ¿Cree usted que Él lo va a perfeccionar? Entonces solamente déjese llevar por nuestro Señor Jesucristo. Y yo quiero en esta noche, yo quiero solicitar que si hay alguien que está en este lugar, hermano o no hermano, que ha estado luchando y que tiene dificultad, como cualquier hermano tiene dificultad, pues en paz con Dios. Deje que Dios le perfeccione. ¿Por qué salir por esa puerta con los mismos problemas que hemos venido tratando día tras día, problema tras problema? Y llegamos y no participamos de la cena, y llegamos y no cantamos, y llegamos y nuestra mente está llena de problemas a causa de que no nos hemos sabido dejar guiar por nuestro Dios. ¿Hasta cuándo? Si Dios dice a través de su palabra: e inicié la obra contigo, la voy a perfeccionar, solamente déjate llevar por mi palabra. ¿Quiere usted hacer eso? ¿Quiere usted hacer eso, mi amigo? ¿Quiere usted realmente descansar? Es su voluntad, es su libertad, es su disposición. Siempre me ha llamado la atención un hecho, con esto termino. Me ha llamado la atención un hecho en el Antiguo Testamento, cuando se dio
una de las plagas, una de las 10 plagas, dice que una de las 10 plagas era de las ranas. Y dice que había ranas por todas partes. Hasta en el cuarto de Faraón, dice, eso estaba lleno de ranas. Las ranas, aunque son unos animalitos, son horribles. Y tocarlo. Y dice que estaban por todas partes. Así que Faraón manda a llamar al profeta y le dice, ora a tu Dios para que me quite esta gran dificultad que tengo. Y le dice el profeta, ¿cuándo quieres que ore? ¿Sabe lo que dijo Faraón? Ora mañana. Increíble. ¿Cómo catalogamos eso, hermano? Faraón dijo, estaba tan lleno de ranas, estaba tan desesperado que manda a buscar al hombre de Dios. Y cuando el hombre de Dios dice, ¿cuándo quieres que ore? Él dice, ora mañana. ¿Qué había en la cabeza de Faraón, hermano? ¿Quería estar una noche más con las ranas? ¿Quería estar durmiendo y que las ranas saltaran y cayeran en su cuerpo? ¿Quería sufrir una noche más? ¿Quería pasar una noche más en vela? ¿Eso era lo que él quería? Iluso, hermano. Es una acción de loco. Es una acción de un desquiciado. Porque cuando nosotros estamos enfermos y pedimos, vamos al médico, ¿qué es lo que queremos? Ya, deme inmediatamente. Quiero la medicina porque no quiero seguir más en esto. Encontré una hermana que sufría de insomnio. Y me dice, hermano, ore por mí, porque no puedo dormir. Eso es algo terrible también, no dormir. Y la hermana quería que ya oraran, hermano. Eso es estar cuerdo. Pero cuando vamos a la parte espiritual, hermano, ¿cuándo quiere usted salir de su problema? ¿Hoy? ¿O quiere dormir una noche más con sus grandes dificultades? Vamos a pedir al director de canto que nos entone un himno de invitación. Dios quiere que la iglesia de Cristo en Silico Creek sea perfeccionada. Y cuando hablamos de iglesia, se refiere a los miembros. Y si así hacemos, de seguro que hoy salimos perfeccionados. Pero es su voluntad de obedecer a Dios. Vamos a ponernos de pie y vamos a entonar un himno de invitación. Cuando termine el himno, no me gusta llamar y llamar y llamar, porque es su decisión. Al terminar el himno, si usted quiere la oración, hacemos la oración por usted. Si usted quiere pasar una noche más en sus dificultades, entonces usted se sienta y pasa su noche más sin dormir y pasa una noche más con sus dificultades. Pero si usted quiere salir y ser perfeccionado en esta noche, quédese de pie y estaremos orando por usted. Cosas veré, y haré el
Aquí hay un joven que en esta noche quiere seguir a Jesús, quiere seguir siendo bautizado. ¿Hay alguien más, hermanos, que quiera ponerse en paz con Dios en esta noche? ¿Hay alguien más que le quiera decir, Señor, te seguiré donde quiera que tú me guíes? Si usted tiene dificultades, pero quiere pasar una noche más con su problema, tome asiento. Los que quieran liberarse en esta noche, quédense de pie. Bien, tenemos un grupo entonces de personas. Les quiero pedir que vengan adelante. La oración del justo puede mucho y creo que aquí hay mucho justo. Vengan adelante y oremos. Oremos por todos los que se han quedado de pie. Vengan adelante los que se han quedado de pie. Por mi enfermedad, hermano. Okay. Este grupo de hombres y mujeres que están acá, en esta noche quieren dormir tranquilo, quieren dormir en paz, quieren dormir en tranquilidad. La tranquilidad que da la obediencia a la palabra de Dios cuando nosotros le decimos al pecado, hasta aquí, te lo dejo en tus manos, Señor, y Él nos da la paz. Oremos por cada uno de ellos. Luego el hermano, el predicador que está acá, podrá hablar si hay alguno que está aquí, aparte del joven que no sea bautizado, para que puedan hablar con él y proceder entonces al bautismo. Oremos. Eterno Padre Celestial que estás en los cielos y en todo lugar, gracias, Señor, sea para cada uno de nosotros y glorificado sea su santo nombre en esta noche. Gracias, Padre Celestial, porque usted nos ha hablado a nuestro corazón, ha hablado esas palabras, Señor, que ha entrado por nuestro oído y se ha alojado en nuestro corazón. Bendícenos, Señor, perdónanos, porque como seres humanos siempre estamos cometiendo errores, Señor. Errores que los cometemos en contra de esa palabra que usted la ha dejado para llevarnos a nosotros a la vida eterna. Ayúdanos, Padre Santo, a ser obediente. Ayuda a todos estos hermanos y amigos que han estado en este momento aquí dispuestos con un corazón sencillo a alcanzar la victoria, a alcanzar la vida eterna y confiar, Señor, desde este momento que el que ha iniciado la obra, que es usted, Padre Dios, la perfeccionará hasta cuando nuestro Señor Jesucristo venga y estaremos por siempre en el reino de los cielos. Gracias, Padre Celestial. En el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo, le pedimos no solamente por esto, por los pecados, sino también por los hermanos que están enfermos, por nuestro hermano Juan, Señor, y por otros muchos que sabemos que están enfermos, que usted también, Señor, ponga su mano sobre cada uno de ellos y que les dé tranquilidad, que les dé paz, Padre Santo, y que así esa fortaleza también sea vista por todos aquellos que están sin Cristo. Padre Santo, todas estas cosas se las pedimos y se las rogamos en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Le damos las gracias a cada uno de ustedes, Señor, y que el Señor me los bendiga grandemente. Hay un país de luz, ciudadanos en